Hola jóvenes, el día de hoy hablaremos de la Guerra del Golfo Pérsico. Bien, solo para recordar, venimos de un siglo XX, que tuvo muchos conflictos, algunos de carácter mundial, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y cerramos eh, con una gran guerra que fue la Guerra Fría también entre dos países o dos potencias mundiales, Rusia de carácter socialista y Estados Unidos de carácter capitalista. Se dice que antes de la Guerra Fría pues el mundo era bipolar. Teníamos a dos potencias con diferentes ideologías comandando el mundo. Sin embargo, después de la Guerra Fría, una vez que el sistema capitalista pues es el hegemónico en el mundo, nos convertimos en un mundo unipolar donde la hegemonía de Estados Unidos pues se vuelve todavía más poderosa. Entonces, en ese contexto pues vamos a hablar de lo que se conoce como un nuevo orden mundial. Y aquí es donde la participación de Estados Unidos como una potencia todavía más única y poderosa pues va a tomar aún más auge. Y es aquí también donde vamos a iniciar a hablar de los nuevos conflictos que hay. Y en el mapa pues vamos a hablar justamente, vamos a ubicarnos justamente en el tema específico de la guerra del Golfo Pérsico. Y para ello tenemos el mapa ahí para ubicarnos. Nos vamos a ubicar en esta región. Tenemos aquí algunos lugares que nos interesan. Tenemos a Irak, que es justamente el país que nos interesa porque fue el que estuvo en mayor conflicto con Estados Unidos. Tenemos también a Arabia Saudita. Tenemos también por aquí a Kuwait, que es de las regiones que más nos interesa. Y ustedes pues observan acá de qué continente estamos hablando. Bien, la guerra del Golfo Pérsico inicia un 2 de agosto de 1990 y finaliza en el año de 1991. Se le conoce con varios nombres, uno de ellos es el que observan en la pantalla, Operación Tormenta del Desierto, que es un nombre operacional de la respuesta militar estadounidense. También se le conoce como la Primera Guerra del Golfo porque en esa localidad han habido otras guerras como por ejemplo la guerra entre 1980 y 1988 entre el mismo Irak e Irán. Y también está una guerra posterior a la Primera Guerra del Golfo que es también una guerra entre Irak y Estados Unidos. Y también se le llamó la madre de todas las batallas, esto por el presidente en esos años de Irak, Saddam Hussein. Dentro de algunos personajes pues tenemos eh, a este lado pues a Saddam Hussein. Él era o fue el presidente de Irak de 1979 a 2003, entonces era el presidente durante este conflicto. Y a este otro lado tenemos al presidente de los Estados Unidos entre 1989 y 1993, George Bush padre. Obviamente hay otros personajes, pero estos los vamos a destacar porque eran los presidentes de los dos países que más nos interesan. Aquí tenemos algunas causas principales. Una de ellas es la deuda internacional de Irak contraída luego de la guerra contra Irán, el control de recursos de petróleos de la región, el control de los precios del mercado de la venta del crudo y la causa inmediata, la invasión de Kuwait. ¿Por qué Irak decide invadir a Kuwait? Bueno, porque la guerra con Irán, de la que hablamos anteriormente entre el 80 y el 88, dejó a Irak en bancarrota porque perdió la guerra contra Irán. Es por eso que Irak en 1990 intenta convencer a los países exportadores de petróleo para que bajaran la producción petrolera y de esa manera poder aumentar los precios del petróleo
y así poder ellos tener más dinero y poder pagar su deuda. Sin embargo, no obtuvo respuesta o no lo logró, y es por eso que Irak dice, bueno, si no le bajan los precios al petróleo, entonces eso significa que yo necesito más petróleo para tener más dinero y poder pagar mi deuda y poder salir de la bancarrota en que me encuentro. Entonces, la manera de encontrar este recurso del petróleo fue invadiendo Kuwait, y es justamente por eso que en 1990 las tropas de Irak invaden Kuwait, su vecino, para apoderarse del petróleo de este. Okay. Una vez que Irak invade Kuwait, pues obviamente tiene sus consecuencias. Para poder contextualizar, vamos a ver, acá tenemos a Irak, que es del país que estamos hablando. Aquí tenemos Kuwait, que es justamente el emirato que invade Irak. Y por acá tenemos a Arabia Saudita, que también tiene su participación en esta guerra. Una de esas consecuencias, pues, de la invasión de Kuwait, que se dio el 2 de agosto de 1990 por Irak, es que a Irak la ONU le impone algunas sanciones económicas, y además de eso, pues recibe una contundente condena a nivel internacional de muchos países por esta invasión. Se forma una coalición de 34 países encabezados por Estados Unidos y prácticamente con el permiso de la ONU para luchar en contra de Irak y que éste pues pueda dejar libre o pueda dejar el territorio de Kuwait. Además de eso, Arabia Saudita acá pone a disposición su territorio para, como punto de partida para cualquier invasión que quieran hacer estos 34 países encabezados por Estados Unidos contra Irak, y Estados Unidos y Reino Unido desplazan sus tropas a esta región para poder luchar contra Irak. Entonces aquí se desata lo que para Irak va a ser o era una gran guerra, y va a terminar con consecuencias bastante fatídicas para ellos, tanto en el aspecto económico como en el aspecto político y social. Bien, recuerdan que uno de los nombres que se le da a esta guerra del Golfo Pérsico es Operación Tormenta del Desierto. Justamente lo vamos a profundizar un poquito más. Para este entonces, Irak era considerada como la cuarta fuerza de combate más poderosa del mundo. Entonces, Estados Unidos y la ONU le da un ultimátum a Irak y le dice que si no se retira de Kuwait para el 17 de enero, entonces pues ellos van a tener que interceder. Y es así como el 17 de enero de 1991 inicia la ofensiva de la coalición con un bombardeo tanto aéreo como naval. Y a eso pues es justamente lo que se le denominó como tormenta del desierto. Y posteriormente, como pueden observar en la pantalla, el 24 de febrero de 1991 se da un asalto terrestre en que fue obviamente arrasador para las tropas iraquíes, y Kuwait fue reconquistado, y tras unos 4 días de combate en tierra, Irak se rinde y acató las condiciones de la ONU, y lo que dentro de ellas estaba o implicaba también respetar la soberanía de Kuwait. Y es así como básicamente termina esta guerra del Golfo Pérsico. Bien, dentro de algunas consecuencias importantes de la guerra del Golfo Pérsico, pues tenemos que Estados Unidos, al ganar la guerra, pues incrementa su presencia militar en el Medio Oriente, y con eso pues también controla la zona rica en petróleo. La ONU, que más adelante vamos a ver qué es la ONU, cómo surge, cuál es su objetivo aparente, pues sanciona a Irak y lo hace que se comprometa a desmantelar su arsenal y a respetar a Kuwait, además de otras sanciones económicas que también le impone, y las consecuencias al medio ambiente, que se dice que el sabotaje a los pozos petrolíferos del área o de la zona
también afectaron al medio ambiente del desierto. Y el petróleo formó unos 300 lagos de crudo que contaminaron alrededor de unos 40 millones de toneladas de arena y de tierra. Entonces el impacto al medio ambiente también fue bastante marcado. Y con eso pues obviamente Irak queda todavía en más bancarrota que en la que estaba antes, al perder esta guerra contra Estados Unidos principalmente. Y acá pues básicamente hay un resumen de lo que ocurrió en los 2 años. El 2 de agosto ya dijimos que de 1990 el ejército de Irak invade Kuwait. El 5 de agosto el presidente norteamericano George Bush declara que la invasión no era tolerada. El 6 de agosto el rey Fahd de Arabia Saudita solicita ayuda militar a Estados Unidos. El 8 de agosto los primeros aviones norteamericanos llegan a Arabia Saudita. El 29 de noviembre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autoriza el uso de todos los mecanismos necesarios para expulsar a Irak de Kuwait. Y en 1991 que ahí les aparecen los acontecimientos más importantes de esta fecha.